Les voy a impartir el curso de geografía en este bloque 1 del 2023 y actualmente ya estamos en la unidad número 3, que esta cubre del 17 al 26 de marzo. Esta es la unidad más larga y es el momento idóneo perfecto para ponerse al corriente, ¿no? Porque nos da casi semana y media. Normalmente recuerden que es una semana y yo hice esta reunión también para que justo tuviéramos casi 15 días para que, pues si llevan un trabajo atrasado, si les falta algo, pues nos pongamos al corriente, ¿va? Entonces, por eso estoy, digamos, como aglomerando todos los recursos para que les sea muchísimo más fácil ponerse al corriente justo en esta semana del 17 al 26 de marzo. Entonces, estamos en la sesión sincrónica número 3. Y pues recuerden que ya a partir de esta sesión, las subsecuentes ya son permanentes y todos los miércoles de 6 a 7 pm y con esta liga, ¿no? Entonces, les recuerdo los recursos que son el Classroom, ahorita los vamos a ver, el canal de YouTube y el Drive. Si tienen, digamos, algún problema para asistir a las reuniones, yo les cuento asistencia si ponen más de un comentario a la sesión. Ahorita les voy a mostrar también un ejemplo de una participación de su compañera Belia. Estamos en la unidad número 3, que se titula Actividades económicas y población. En la unidad 1 y en la unidad 2 habíamos visto primero la definición de la geografía, después cómo es que algunos factores, por ejemplo el geográfico, de alguna manera inciden en las relaciones internacionales, ¿no? Entonces, cómo la ubicación de los recursos, de las personas, pues afectan la dinámica en la que se pactan tratados internacionales, acuerdos comerciales, incluso, por ejemplo, las relaciones internacionales, pues las podemos ver desde cuando nosotros decidimos viajar a otro país, sacar nuestro pasaporte, o sea, no necesariamente tenemos que pensar pues en esos grandes tratados, ¿no? Sino también, por ejemplo, imagínense que ustedes tengan que trabajar, ustedes tengan una empresa propia y quieran realizar alguna importación de China, ¿no? Porque ahora actualmente las pequeñas empresas pues compran muchos productos de China o de otros países también como Corea, ¿no? Entonces, ustedes quieren importar una pieza, un producto de China, pues van a necesitar conocer pues las relaciones internacionales, saber qué empresa, con qué recursos cuenta. Entonces, por eso es muy importante esta materia, ¿vale? Entonces, aquí vamos a ver dos cuestiones. La población que tienen aquí en este grupo de personas diversas, es decir, conocer cómo se constituye, cómo se compone la población de un territorio, o sea, puede ser una entidad federativa, su colonia, la Ciudad de México, su país u otros países, y también, pues, los recursos, digamos, ya en uso, ¿no? Que pasa en las actividades económicas, ¿no? Entonces, pues el objetivo básicamente de esta primera unidad, yo lo resumiría en eh, pues esta pregunta: ¿cuál es la importancia de conocer estos elementos y su influencia en las relaciones internacionales? Es decir, ¿por qué será importante conocer cuál es, digamos, la cantidad de población de un territorio, si su natalidad es alta o baja? Es decir, si se tienen, digamos, que tienen una alta tasa de nacimientos, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿por qué será importante saber que su promedio de edad es la entidad más envejecida del país? O sea, tenemos un promedio de edad entre los 35 y los 36 años. Entonces, esto nos dice que pues la mayoría de las personas que viven en la Ciudad de México pues se encuentran en edad laboral, pero imagínense qué va a pasar cuando la Ciudad de México entre como primer, digamos, ciudad en México a un proceso de envejecimiento, es decir, haya mayor número de personas, pues adultas mayores, ¿no? Va a pasar, eh, van a requerir la misma infraestructura, digamos, van a demandar las mismas actividades económicas, pues solamente por la composición de la población van a cambiar los requerimientos en términos de servicios, de infraestructura. Entonces, es muy importante, ¿no?
eh, conocer pues cuántas personas desde la composición por edad hasta saber si están haciendo niños en esta ciudad, porque imagínense que pase como ciudades en Europa del Este o en Japón, donde los jóvenes ya no están teniendo hijos, ¿no? Entonces eso afecta porque quiere decir que si ya no hay jóvenes, pues en el futuro ya no va a haber población que, digamos, use los servicios educativos, que también trabaje, porque el ideal es que después de educarse, pues los jóvenes trabajan y tienen actividades productivas. Entonces, ¿qué pasaría en un escenario donde ya las personas pues no tengan hijos, ¿no? Después, ¿qué pasa también si hay una alta mortalidad? Esto de la mortalidad pues fue muy claro con el COVID, ¿no? Tenemos una sobremortalidad en el país de cerca de 1 millón de personas, o sea, murieron durante la etapa más, digamos, dura de la pandemia, casi 1 millón de personas adicionales. Entonces, imagínense lo que significó esa pérdida de personas y una de las entidades que perdió mayor, mayores personas, pues fue la Ciudad de México. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si llegan o se van inmigrantes? Entonces, esto también afecta la forma en la que nosotros pensamos, reflexionamos y también hacemos relaciones internacionales. Entonces, por eso es muy importante, pues en específico esta unidad y también conocer sobre geografía y demografía. Entonces, esta unidad tiene, pues es una de las más largas, tiene 9 subtemas. Entonces, primero ven la división entre actividades económicas primarias, secundarias y terciarias. Después la interrelación individuo-medio, pero haciendo énfasis en el desarrollo económico. Después, definir la globalización y los bloques de integración regional, analizar el caso de México, es decir, cómo México se inserta en esta dinámica económica y dinámica global. Permítanme, déjenme ver si no tenemos a alguien que está ingresando. Am, Creo que no. Ok. Es que hay un sonidito que me alerta cuando alguien está ingresando y lo escuché. Entonces, bueno, este, tenemos esa dinámica, ¿no? Cómo participa México dentro de la globalización. Recuerden, pues, que México es parte de la región norte, ¿no? México, Estados Unidos y Canadá. Después también vemos el concepto de población. ¿Qué es la población? Los principales, digamos, se le llama componentes demográficos, que son la fecundidad, la mortalidad y la migración, y eso hace que la población vaya cambiando en el tiempo, los flujos migratorios y después el crecimiento y distribución de la población en el territorio y cómo, digamos, algunas políticas demográficas en el mundo, pues han cambiado la forma en la que se distribuye la población en sus territorios, ¿no? Entonces se termina con eso y para cubrir todos esos contenidos, pues se busca que se apliquen en dos actividades. La primera actividad implica que es la experiencia de aprendizaje causas de la migración centroamericana hacia México. Recuerden que el incidente crítico y el problema prototípico de todo el curso es analizar esta migración centroamericana que está en tránsito por la Ciudad de México y es cada mes digamos, no quisiera decirle problema, pero es un fenómeno, digamos, que es de interés para México. ¿Por qué? Porque imagínense que de repente lleguen caravanas de personas de Centroamérica, de diversos países, a un territorio y a este territorio, pues digamos que se modifica, ¿no? Entonces ahora tenemos, por ejemplo, a un grupo de refugiados haitianos viviendo en la ciudad de Tijuana, ¿no? Y estos haitianos llegaron a este territorio, bueno, a México, porque pues ustedes recordarán que hubo un gran sismo en Haití y después del sismo, pues golpearon dos huracanes, ¿no? Entonces, pues gran parte de esta isla, pues fue devastada y entonces las personas perdieron sus medios de vida y pidieron asilo y refugio en nuestro país. Pero pues ahora tenemos a un grupo de población
adicional en esta ciudad, como es la ciudad de Tijuana. Entonces también ustedes observan si ponen atención en algunas zonas como Lechería, por ejemplo, por donde pasa el tren de la bestia, o en algunos puntos, pues van a encontrar migrantes centroamericanos. Por ejemplo, si visitan el circuito en diversos puntos del circuito, hay personas con carteles que dicen, soy de Honduras, este, y me podrías ayudar, ¿no? Entonces, pues esto también nos está hablando de nuestro incidente crítico y nuestro problema prototípico. Imagínense qué tendría que hacer la persona encargada de migración, no solamente dar visas humanitarias, sino para intentar generar acuerdos, ¿no?, con los países de Centroamérica para de alguna manera contener la migración. ¿Por qué? Porque pues sabemos que también Estados Unidos, ya lo firmaron en la reunión México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Donde México va a ser como una especie de filtro de esta migración, porque Estados Unidos pues está cada vez restringiendo más el acceso de estos migrantes por una condición humanitaria, ¿no? Entonces, ante esto, ¿qué tendría que hacer México? Esa es básicamente la pregunta. Y para nosotros, como estudiosos de las relaciones internacionales, es imprescindible conocer cuáles son las causas de la migración, es decir, por qué están migrando estas poblaciones centroamericanas. Entonces, para conocer esas causas, se nos solicita revisemos estos dos textos, ¿no? El texto de Genao Castrillón, que se titula Migrantes centroamericanos en tránsito por México, y también Migración centroamericana en tránsito por México. Si ustedes le dan clic aquí, van a poder ver estos documentos en internet, y entonces esta que les da los datos de los migrantes justamente, eh, y de las principales características, ¿no? Y lo publica el Consejo Nacional de Población. Les dice, pues, la composición desde Guatemala, Honduras, El Salvador como principales, digamos, países de origen de los migrantes centroamericanos, ¿no? Entonces les da algunas cifras, algunos datos, cómo es que la migración, digamos, se ha estado incrementando, y particularmente es importante cómo es que las mujeres han incrementado, las mujeres centroamericanas han incrementado su participación en la migración. Entonces, esto es lo que más menciona el texto, ¿no? Entonces, también, pues, nos habla un poquito, y esto sería un poquito indagarlo también, porque es un poco más viejito el texto que la reunión reciente entre México, Estados Unidos y Canadá, pues que se están deportando cada vez más a migrantes centroamericanos, y entonces como somos un bloque económico, pues se deportan en la frontera México, bueno, en la frontera México-Estados Unidos, regularmente en Tijuana, y de ahí de Tijuana son enviados a sus países o son enviados a la frontera sur, ¿no? Entonces, pues imagínense si ustedes estuvieran en la Secretaría de Relaciones Internacionales, lo que implicaría en términos de administrativos, pues realizar todos estos procedimientos, ¿no?, de deportación de estas personas. También conociendo que las condiciones de vida de sus países de origen, pues son un poco precarias, ¿no? Entonces, pues esto es lo que tenemos nosotros que reflexionar. Después, en este artículo de Ágora, pues ya nos empiezan a señalar pues algunas de las principales causas, y cómo también la opción de emigrar pues es un derecho, ¿no? Es un derecho ante condiciones de vida que están afectados aquí, como lo menciona, por la pobreza extrema, la desigualdad. O sea, si nosotros pensamos en algún sentido que México es un país desigual, pues digamos que en la región de Centroamérica aún hay mayor desigualdad que en nuestro país, ¿no? En
países como Guatemala y El Salvador. Entonces, también la cuestión de la inseguridad. eh, Desgraciadamente, pues ha habido un conjunto de pandillas, ¿no? Aquí está la Mara Salvatrucha, MS-13 y el Barrio 18, pues que fueron, digamos, pandillas que se generaron en Estados Unidos y después, digamos, los líderes son deportados a sus países y ahora controlan pues gran parte de estos territorios y digamos que han incentivado a la inestabilidad de estas regiones. Entonces, pues la población tampoco tiene la posibilidad de vivir eh, en estabilidad y seguridad, ¿no? Entonces eso también es una causa de la migración. Eh, y otro que es muy importante y que va a ser cada vez más importante, que son los desastres naturales y el cambio climático. Esta región está ubicada en una zona que cuando ahorita ya el nivel del mar ha crecido casi digamos, 1 centímetro. Imagínense que a nivel global aumentó 1 centímetro, pero las implicaciones de que aumente el nivel del mar a nivel global 1 centímetro, eso implica que va a haber mayor frecuencia de huracanes, fenómenos como el Niño, y van a estar constantemente azotando a la región de Centroamérica, ¿no? Entonces es muy probable que gran parte de esta región centroamericana en los próximos 50 años pues prácticamente se inunde. Entonces, ¿qué va a pasar con toda esta población? Pues también es un debate de derechos humanos y ser conscientes de lo que va a pasar con un cambio climático que es cada vez más eventual, ¿no? Entonces, piensen cómo se va a solucionar, a dónde se van a ir a vivir toda esta población, qué tipo de arreglos o acuerdos se tienen que hacer con, con estos países, ¿no? Entonces, pensemos ya como especialistas en relaciones internacionales. Entonces, una vez que ustedes revisen esos dos documentos, van a responder estas dos preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las principales causas de la migración centroamericana para México? ¿Cómo son las características y cifras de la migración centroamericana? Yo les podría decir que cuáles son las principales causas, pues está en este texto que es en la revista Ágora, ¿no? Aquí señala las causas y se las he estado señalando, ¿no? La pobreza, la desigualdad, la inseguridad. Aquí específicamente dice causas de la migración centroamericana. Entonces, la primera pregunta está requiriendo que se lea, pues, este texto, ¿no? Y la segunda pregunta, las cifras, pues aquí les menciona las cifras e incluso les da algunas tablas y algunas gráficas. Entonces, pues justamente tienen que revisar estos dos artículos y estructurar su infografía, ¿no? Entonces, por eso es de vital importancia que en esta unidad también revisen, pues, este ejemplo de infografía que les pongo a su disposición, ¿no? Debe de estar, digamos, con letras grandes. Recuerden que deben de mandar mensajes claros, ¿no? Eh, Estar ilustrado es muy importante, que respondan las preguntas que se les están planteando en la experiencia de aprendizaje, que lo envíen en PDF, pero también que sea visible, que sea claro, que citen de manera clara fuentes de referencia, de dónde sacaron los datos básicamente, y que agreguen sus referencias bibliográficas, ¿no? Entonces, digamos que si nos dan datos, si demuestran que revisaron los textos, que conocen las causas de la migración y que, digamos, reflexionaron por qué es importante este problema para las relaciones internacionales, pues automáticamente tendremos como un 10 en la experiencia de aprendizaje, ¿va? Después de esto, y es la segunda parte, que me gustaría mencionar un poquito más ampliamente es el foro de reforzamiento. En el foro de reforzamiento, pues lo que básicamente busca es que ustedes respondan esta pregunta. Esta pregunta eh, que está en moradito es cuáles son las principales características demográficas de México, ¿no? Que ustedes se acerquen y conozcan un poco de, de nuestro país, ¿no? Entonces, Em, esta participación en la réplica debe de tener una introducción, un desarrollo y una conclusión, es decir, debe de estar en una estructura argumentativa donde ustedes planteen
Bueno, el objetivo de esta reflexión es responder cuáles son las principales características de México, ¿no? Entonces, primero voy a hablar sobre su fecundidad, su migración, su población. Y al final, eh, respondan por qué es importante o cómo afecta esas características demográficas a las relaciones internacionales, lo que les mencionaba. Qué está pasando con el eventual proceso de envejecimiento, con que México actualmente ha reducido su fecundidad. Estamos en el nivel de reemplazo, quiere decir que por cada básicamente un niño y una niña que nacen, digamos, también al mismo tiempo prácticamente están falleciendo una pareja, ¿no? Entonces, eh, estamos en una relación de 1 a 1. Eso es la primera vez que pasa en la historia reciente del país, pero imagínense que la fecundidad en México se redujera de manera drástica, que ya no hubiera esa posibilidad de reemplazar a las personas, digamos, que mueren por las personas que están naciendo. Eso diría que va a disminuir la población y la población que ahora está, pues va a ser mayoritariamente adulta mayor, ¿no? Entonces eso implica retos. Lo que les quería mostrar es cómo pueden ustedes navegar por la página de INEGI, ¿no? Entonces, inegi.org.mx es la dirección electrónica de INEGI. Esta es la página. Eh, esta página está organizado por temas. Les piden que revisen esta sección que es demografía y sociedad, aunque INEGI tiene básicamente 4 ejes de información: el eje de demografía y sociedad, el eje de economía y sectores productivos, el eje de geografía y medio ambiente y el eje de gobierno, seguridad y justicia. Entonces, les piden a ustedes que revisen básicamente este eje, que es el de demografía y sociedad. Entonces, lo que tienen que hacer es darle clic aquí en cada uno de las secciones, ¿no? Por ejemplo, vamos a revisar la de educación. Y aquí les comparto la liga, eh, para que le pierdan un poco el miedo a estar revisando, eh, revisando pues esta página, ¿no? Entonces, en esta página, pues van a encontrar gráficas, ¿no? Entonces, yo les sugeriría que revisaran pues todas estas gráficas que están a su disposición y fueran reflexionando, por ejemplo, en, en términos de matriculación, pues si se fijan, actualmente tenemos que nuestro país, en términos de la primaria básica, o sea, de la primaria, pues casi el 96.3% de las personas que tienen, digamos, el derecho de acceder a la educación, pues tienen la posibilidad de acceder al nivel educativo primaria, pero no pasa lo mismo, por ejemplo, y este va descendiendo, ¿no? La primaria casi es el 96, la secundaria es el 84%, pero digamos, cuando ya pasamos al nivel bachillerato, pues el acceso es menor, ¿no? Imagínense que actualmente, bueno, en el 2020, pues cerca de un 65% de las personas que tienen el derecho de acudir a la educación media superior, pues efectivamente van, ¿no? Pero esto qué implica, si normalmente nos dice la OCDE, eh, la OCDE, digamos, se encarga de analizar cómo es que la educación afecta a las cuestiones económicas. Entonces nos dice que para que una persona tenga las competencias necesarias para formarse para el trabajo, necesita al menos haber concluido la educación media superior. Entonces, que solamente el 65% de las personas tengan acceso a este nivel educativo, pues implica que pues hay muchas personas que no tienen este derecho. Entonces, justamente son esa población con un menor nivel educativo las que se van a insertar en trabajos cada vez más precarios, ¿no? Entonces,
eh, pues eso es, ¿por qué es importante eso? Eso, ¿cómo le afectará a las relaciones internacionales? Por ejemplo, ustedes no sé si sepan, pero una de las críticas que le hacen algunos empresarios a nuestro país es que para invertir, o sea, por ejemplo, Samsung, Nissan, actualmente Tesla, ¿no? Les dice, bueno, yo sí quiero invertir en México, pero si yo instalo mi empresa y abro puestos de trabajo, pues no hay personas que puedan ocupar los puestos como ingenieros, digamos, las personas que trabajan eh, con esta maquinaria que ya está robotizada, ¿no? Entonces, ustedes saben que, por ejemplo, Nissan, para hacer la inversión de Aguascalientes y en, digamos, acá tienen una oficina donde trabajan varios CEOs, se traen a las personas de Japón y les pagan, digamos, a toda la familia los gastos para que la persona venga a trabajar y desempeñar ese cargo, pero por lo regular esos trabajadores son de alta especialidad, o sea, son personas, son ingenieros, son matemáticos, son programadores, son personas que, eh, digamos, manejan, son desarrolladores de aplicaciones. Y entonces, si ustedes buscan aquí en los datos, después de la migración de estadounidenses a nuestro país, la migración de japoneses a México es importante. Digamos, no es del grado porque el 80% de los, eh, digamos, migrantes que llegan a México son, digamos, nacidos en Estados Unidos, no en esa proporción, pero digamos que sí hay un 5% de población de origen japonés que vive aquí justamente y viven o en Aguascalientes o en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, imagínense, todo eso está permeado por las relaciones internacionales, ¿no? Entonces, también tenemos, bueno, acá el nivel educativo, y acá solamente estamos viendo los datos de la población en términos de educación. Y después acá, déjenme desplegar esta opción, ocupación y empleo, pues vemos justamente lo que se les mencionaba, ¿no? ¿Cuáles son? Aquí primero la población económicamente activa, ¿no? La población económicamente activa, es decir, que se encuentra entre de 15 años y más, actualmente son cerca de 60 millones. En el trimestre 2022, pues teníamos cerca de 60 millones de población que está en búsqueda de empleo. Eso significa la población económicamente activa, la población que está en edad de trabajar. Y la tasa de desocupación, imagínense lo que implicó para nuestro país que la tasa de desocupación en el 2020 llegara arriba del 6%. Bueno, alrededor del 6%, ¿no? Aquí está alrededor del 6% en el 2020, o sea, en el punto más alto de la pandemia, y las grandes perdedoras de empleo durante la cúspide de la pandemia, pues fueron las mujeres, ¿no? Entonces, se perdieron cerca de 12 millones de empleos, o sea, imagínense, 12 millones de empleos durante la pandemia y estos se han recuperado de manera gradual, por eso es que la tasa de desocupación ha descendido, ¿no? Porque hay una recuperación de estos empleos que se perdieron, ¿no? Eh, durante la pandemia. Si sabemos que más o menos esos 12 millones equivaldrían, o sea, los 12 millones de empleos que se perdieron, serían pues casi la población la que vive solamente en la Ciudad de México. O sea, entendiéndola, no la área metropolitana ni conurbada, sino las personas que vivimos dentro de la Ciudad de México, es como si de repente, en menos de un año, pues se perdiera toda esa población. De esa cantidad es fue la pérdida de empleos durante ese periodo, ¿no? Imagínense lo que representó para la población, por ejemplo. Entonces, bueno, aquí están los datos de eh, ocupación y empleo que justamente le están invitando a reflexionar pues sobre qué significó esa pérdida de puestos de trabajo, quiénes fueron las personas que más perdieron empleo, ¿no? Que les estoy mencionando que fueron las mujeres. Y entonces aquí lo pueden observar. Después tenemos otras secciones que son los hogares y las viviendas, ¿no?
las características de los hogares, los ingresos y gastos en los hogares. Eh, También vienen estas cuestiones de población, lo que les decía, o sea, la población analiza pues desde cuántos somos, ¿no? Que sería, somos en el censo del 2020 126 millones. Aquí están las grafiquitas. Eh, También, digamos, cuáles, pues normalmente hay más mujeres que hombres porque la mortalidad es alta en dos periodos de la vida de los hombres. El primero es al nacimiento, mueren más niños que niñas al nacer, y después los hombres en México mueren por accidentes automovilísticos durante la adolescencia y la juventud, y también durante ese periodo, pues mueren muchos hombres a causa de homicidios y muertes violentas. Esta es la pirámide poblacional, más o menos cómo estamos. Por ejemplo, acá yo puedo observar a partir de este huequito que está aquí, que hay una alta migración de mujeres de 35 a 39 años, eh, de mexicanas, ¿no? A diferencia, por ejemplo, que ya tenemos acá una pirámide donde solamente podríamos aquí observar poquita migración, ¿no? Entonces, pues todos estos datos están a su disposición y son los que ustedes tienen que revisar para poder argumentar un, digamos, textito donde digan cómo es que todos estos factores, la natalidad, la mortalidad, la nupcialidad, la migración, la composición, digamos, indígena, afectan o, digamos, pueden ser un, una característica, un rasgo positivo. Por ejemplo, si estamos pensando en el turismo, imagínense que nosotros tenemos una de las poblaciones más diversas en términos de cultura que podemos ofertar, digamos, para los turistas, ¿no? Decir, bueno, pues somos un país que tenemos, digamos, una diversidad en términos de recursos naturales, pero también tenemos una diversidad cultural. Entonces, eso incluye gastronomía, tradiciones, cultura, ¿no? Entonces, pues eso se puede observar y también el acceso a las tecnologías de la información, ¿no? Que también pueden reflexionar cómo es que eso afecta a los hogares, puesto que no sé si ustedes sepan, pero una de las cosas que más afectó los resultados educativos fue que la pandemia demostró que no todos los hogares tenían las condiciones para pasar a esa educación online cuando fue la pandemia. Y entonces, pues ahí nos dimos cuenta que también el recurso humano, docentes, pues juega un papel importante en la educación, ¿no? Entonces, yo espero que puedan revisar todos estos recursos que están gratuitos, están disponibles para ustedes y tienen que hacerlo en la forma de estructura argumentativa. También para eso, eh, yo les he puesto un ejemplo de cómo crear un párrafo argumentativo, ¿no? En la introducción les tengo un video de escritura argumentativa, de un ejemplo cómo es que se va creando ese parrafito. Se los voy a postear en el Classroom y mandárselos vía correo electrónico para que ustedes puedan ver cómo es que se construye la introducción, después el párrafo, o sea, no tienen que ser extensiones súper largas de párrafos, ¿no? Sino que lo que interesa es que ustedes sean capaces de primero plantear una pregunta, responder esa pregunta con argumentos y datos y después escribir una conclusión y que toda esa estructura sea lógica. Entonces, ese es el ejercicio básicamente del foro de reforzamiento. ¿Hasta acá tienen alguna duda, comentarios o sugerencias? Accediendo, pero también, qué bueno que me recordaste eso. Yo tengo un canal de YouTube, entonces en ese canal de YouTube, justo es lo que les iba a comentar, em, ya no estoy, me están viendo mi pantalla, ¿no? ¿Verdad? Les voy a volver a compartir pantalla, permítanme un momentito. Entonces, en este canal de YouTube, em, que es este, em, ustedes se pueden, digamos, como registrar. Y acá, a mí
cada que ustedes escriben un comentario, me llega una notificación. Digamos, a mi correo electrónico me notifica que ustedes ya comentaron. Yo puedo ver aquí si vieron el video completo, en qué secciones ustedes se quedaron, qué capturas de pantalla hicieron. O sea, toda esa información yo la puedo saber en las estadísticas de mi canal. Entonces, normalmente cuando ustedes hacen eso, yo considero que tienen asistencia. Entonces, por ejemplo, acá me dice Belia, ¿no? Saludos, profesora, estoy atenta a las sesiones, solo que he estado saturada de tiempo y no he coincidido en la reunión. Entonces, justo yo puedo revisar que Belia efectivamente revisó el contenido del video. Si ustedes tienen alguna emergencia o no pueden revisar, eh, digamos, asistir a la reunión sincrónica, para eso están los videos, ¿no? Y les sugiero que pues obviamente se registren al canal, ¿no? De YouTube para que puedan, pues, ¿cómo decirlo? Eh, pues ver los videos y también estar al pendiente y eso también es una asistencia. Entonces, acá tengo varios materiales, no solamente las Mi unidades, nombre es sino, por Rosalvira ejemplo, Cedillo tengo lo Villa. de los textos argumentativos, cómo hacer un podcast con Anchor, cómo evitar el plagio, digamos, utilizando APA, indicaciones de cómo usar APA. Entonces, todos estos materiales pues les sirven a ustedes y de esa manera también, si por algún motivo no tienen algún problema, pues pueden pasarse al taller, ¿no? Ese es otro anuncio este, que les iba a comentar. Entonces, para cualquier cosa, duda, si quieren hacer una segunda entrega, ¿no? Yo estoy constantemente revisando las réplicas, entonces a mí me gusta que estén interactuando entre ustedes, así sea por comentarios. Entonces, si alguien dice, ah, pues yo quiero mejorar mi calificación de la réplica y realiza una segunda réplica y lo vuelvo a revisar, pues lo puede hacer en los foros de reforzamiento. Lo mismo en las experiencias de aprendizaje. Si yo les pongo una calificación y les digo, ah, pues mira, tienes que mejorar esto y esto y esto, y deciden hacer una segunda entrega, lo pueden hacer. Entonces, eh, pues vieron desde la versión anterior de la plataforma, que ahora teníamos nosotros que activar el segundo intento a petición del alumno, ¿no? Entonces yo nada más necesito que me digan, profesora, por favor, activen mi segundo intento y yo lo activo, pero ya sé que ustedes van a entregar, ¿no? Entonces, pues también eso es posible. Recuerden que aquí, más que la idea de los resultados en términos finales, es que haya un proceso de aprendizaje. Ustedes demuestran que están en ese proceso de aprendizaje, si estamos, digamos, en comunicación y sus trabajos van mejorando a lo largo del curso. Entonces, bueno, eso también quería comentárselos. ¿Alguien tiene una duda, comentario, sugerencia? No, ninguna. Bueno, de mi parte no, no sé mis compañeras. Monse y Naomi. No, maestra, bueno, con respecto a si dar Bueno, creo que no lo ha activado, pero bueno, pues cualquier cosa me reitero a sus órdenes en vía correo electrónico, vía el mensajero, este, para cualquier cosa, ¿va? E incluso para avisarme, espérame, profesor, ok, es que no se escucha así, justo, este, para cualquier cosa, ¿no? Que ustedes tengan duda, comentarios, sugerencias, incluso les digo, hay otra semana después de esta donde tenemos un periodo de una semana que, digamos, no cae la fecha. Ahí podemos hacer otro taller que ustedes digan, ah, pues profesor, a mí se me dificultó mucho este tema, eh, pues lo podríamos revisar. Entonces, si hay alguna sugerencia, también lo... Súper. Entonces, bueno, entonces preparo los materiales para el taller de la próxima semana, justo para que mejoremos dos cosas, tanto contenido como forma, ¿no? Porque recuerden que al final cuando ya tengan que hacer un informe o redactar algo, pues es importante que haya un balance entre el contenido y la forma y que se mejoren los trabajos, ese es el objetivo, ¿vale? Entonces, muchas gracias, Naomi, por
Muchas gracias, Alberto, y muchas gracias, Monse, por asistir a esta reunión sincrónica. Este, y pues trabajen mucho, mucho para que digamos que lleguemos bastante bien a la unidad 4, al menos ya casi emparejados, porque este curso se va súper, súper rápido. Al contrario, maestra, muchas gracias. Perfecto, profesora. Gracias. Sale, nos vemos, cuídense mucho. Gracias igualmente. Hasta Igualmente, profesora, muchas gracias. Muchas gracias.